Ahora que ya conocemos la multiplicación de las expresiones algebraicas, es momento de hablar de unas multiplicaciones que son especiales. Son especiales porque tienen características especiales similares entre ellas que han permitido que se haga la sistematización de los procedimientos para llegar a su desarrollo o a su resultado. Esto les da el nombre de productos notables. Productos porque se refieren a multiplicación, notables porque tienen estas características especiales. Los productos notables que vamos a estudiar son tres: binomios al cuadrado, binomios conjugados y binomios con un término común. Vamos a iniciar con los primeros, que son los binomios al cuadrado. Estos tienen una característica especial y tienen una forma específica de desarrollarse rápidamente para llegar directamente al resultado sin pasar por la simplificación y antes sin pasar por multiplicar término por cada término. Entonces vamos a ver cómo se representaría un binomio al cuadrado. Sería dos términos, por ejemplo, un término A y un término B, este elevado al cuadrado, que sabemos que esto significa cualquier número o cualquier expresión elevada al cuadrado significa la multiplicación por sí mismo. Entonces, estas dos son las representaciones de un binomio al cuadrado. De lo que se trata los productos notables es evitar multiplicar cada término del primer factor por cada término del segundo, sino aplicar una regla que me permita llegar directamente desde aquí hasta el resultado simplificado. Esta regla dice que como primer paso debo elevar al cuadrado el primer término. Como segundo paso debo multiplicar ambos términos y lo que resulte multiplicarlo por 2. Y como tercer paso debo elevar al cuadrado el segundo término. Esto me va a dar como resultado una expresión de tres términos llamada trinomio cuadrado perfecto. Si aplicamos la regla de forma general en su representación, entonces nos quedaría que hay que elevar el primer término al cuadrado, en este caso a cuadrada, más multiplicar dos veces los dos términos, o bien el primer término por el segundo y multiplicarlo por 2, es lo que dice ahí, y le debemos agregar el cuadrado del segundo término. Este sería un trinomio cuadrado perfecto, cumple con esta característica. ¿Cómo lo haríamos en un ejemplo? Por ejemplo, tenemos el binomio 2x más 3y. Es un binomio, dos términos elevados al cuadrado. Aplicamos las reglas para solucionarlo. Lo desarrollamos. Dice que el primer término se debe elevar al cuadrado. Es decir, debo elevar 2x todo al cuadrado. Dice que después debo multiplicar, aquí me va a dar un resultado. Después debo multiplicar el primer término por el segundo término y lo que me resulte lo debo multiplicar por 2. Y como tercer paso debo elevar al cuadrado el segundo término. Estos son los tres pasos que indica el procedimiento de la sistematización y lo puedo resolver uno por uno y al final integrarlo en una sola expresión. 2x elevado al cuadrado significa 2x por 2x. O sea, lo resolvemos como una multiplicación de monomios. 2 por 2 son 4, x por x son x al cuadrado. Se suman los exponentes. En este caso, una multiplicación primero, 2 por 3 son 6, x y y son diferentes, nada más se juntan, pero después esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces esto por 2 serían 6 por 2, 12, y este tiene XY, este no tiene, únicamente lo pasamos.
De la misma manera, elevamos al cuadrado este segundo término. 3y al cuadrado significa, como en la parte inicial, 3y por 3y. Multiplicamos 3 por 3, sería 9, y y por y, se suman los exponentes y sería y al cuadrado. Estas tres expresiones que acabo de encontrar formarían el trinomio cuadrado perfecto, de tal manera que el resultado de elevar 2x más 3y al cuadrado sería 4x cuadrada con todo y su signo más 12xy más 9y al cuadrado. La intención es que resuelvas directamente sin tener que hacer todo este procedimiento, resuelvas directamente para llegar a ese resultado. Veamos un ejemplo más. Para hacer una comparativa, dejaré escrito el primer ejemplo. Imaginemos que tenemos que elevar al cuadrado 6k al cuadrado menos 8m. Esto representa un binomio. Si lo que cerramos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado, quedaría de esta manera. Hay que encontrar su resultado. Aplicamos los pasos. Primer paso, elevar al cuadrado el primer término. 6k al cuadrado, elevarlo a su vez al cuadrado. Esto significa 6k al cuadrado por 6k al cuadrado. Resuelvo 6 por 6, 36. Las dos son k, sumo exponentes. Segundo paso es primer término por el segundo. 6k al cuadrado multiplicado por el signo menos pertenece al 8, menos 8m, y lo que resulte hay que multiplicarlo por 2. Primero voy a hacer esta multiplicación, aplico ley de signos, positivo y negativo es negativo, 6 por 8 son 48, k al cuadrado y m son diferentes, entonces nada más los escribo juntos, y esto dijimos multiplicado a su vez por 2. Negativo y positivo me va a dar como resultado negativo. 48 por 2 son 96 y únicamente paso la parte literal porque el segundo factor no tiene. Como último paso es elevar al cuadrado el segundo término. El signo pertenece al segundo término, serían menos 8m, eso elevado al cuadrado. Menos 8m al cuadrado significa menos 8m por menos 8m. Esto se resuelve multiplicando coeficientes. Menos 8 por menos 8. Dos negativos me van a dar positivo, por lo que no lo voy a poner. Y 8 por 8 son 64. M y m son iguales, se suman los exponentes. M al cuadrado. Tengo los tres términos del resultado y esto me va a dar como resultado 36k a la cuarta menos 96k al cuadrado m más 64m al cuadrado. Esta es la manera de aplicar la regla para resolver el primer producto notable, que es binomios al cuadrado. A manera que lo vayas haciendo con más ejercicios, podrás evitarte esta parte, aplicar de memoria la regla y vas a poder llegar directamente al resultado. Importante poner atención en la segunda regla que dice multiplicar el primer término por el segundo y posteriormente por 2. El siguiente producto notable a estudiar se llama binomios conjugados. ¿Cómo vamos a identificar cuáles son los binomios conjugados? Pues son aquellos que son casi iguales, únicamente difieren de que uno es una suma y uno es una resta, o bien uno de los signos de sus términos debe ser diferente.
Por ejemplo, se representan de la siguiente manera. Un binomio y su conjugado sería, si te fijas, son muy similares, únicamente uno es suma y el otro es resta. Se pueden resolver multiplicando los términos del primer factor por los términos del segundo factor. Recordemos que para productos notables la intención es evitarnos hacer esta multiplicación y simplemente aplicar una regla sistematizada. La regla para resolver binomios conjugados es mucho más sencilla y consta de dos pasos. El primer paso es elevar al cuadrado el primer término, que si te fijas es el mismo. Si elevaríamos al cuadrado el primer término, estaríamos representando que el término a se elevaría al cuadrado. También elevar al cuadrado el segundo término. Y el resultado siempre debe ser una resta. Siempre va a quedar como resultado una resta entre esos dos términos elevados al cuadrado. Este resultado tiene nombre y se llama diferencia de cuadrados. Entonces, ya que lo vimos de forma general, vamos a ver cómo aplicaríamos esas dos reglas en un ejercicio de binomios conjugados. Como por ejemplo, si quisiéramos multiplicar 4a menos 3b por 4a más 3b. Son binomios conjugados porque tienen los mismos términos, pero uno es menos y el otro es más. Entonces, aplicamos la regla. Elevar al cuadrado el primer término significa elevar al cuadrado 4a. Todo lo elevo al cuadrado. Esto significa 4a por 4a. Multiplico coeficientes, 4 por 4 son 16 y a por a es a al cuadrado. También elevo al cuadrado el segundo término. 3b elevado al cuadrado significa 3b multiplicado por 3b. Multiplico coeficientes, 3 por 3 son 9, b por b se suman exponentes y son b al cuadrado. El resultado va a ser estos dos expresados como una resta. Como resultado tenemos 16a al cuadrado menos 9b al cuadrado. Este sería un resultado de un binomio de binomios conjugados. Analicemos el segundo ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos multiplicar los binomios conjugados 2k más 5j, su conjugado sería 2k menos 5j. ¿Recuerda? Se parecen mucho, únicamente uno es más y el otro es menos. Si ya no queremos hacer todo el desarrollo y aplicamos la regla como lo indica, un poquito más sistematizada, únicamente elevamos al cuadrado 2k. 2k elevado al cuadrado es elevar al cuadrado el coeficiente. 2 por 2 serían 4 y k elevado al cuadrado sería k al cuadrado. Elevo al cuadrado el segundo, sería 5 elevado al cuadrado, son 5 por 5, 25. Y j elevado al cuadrado serían j al cuadrado. El resultado siempre debe ser una resta. Es la forma sistematizada de resolver binomios conjugados. Continuando con los productos notables, tendremos que analizar los terceros que debemos estudiar, que se llaman binomios con un término común. Como su nombre lo indica, también es una multiplicación de binomios, pero ahora su característica es que uno de sus términos coincide en ambos. Ya llevamos los binomios conjugados, que en ellos son casi idénticos, pero uno es la suma y el otro es la resta. Y los binomios al cuadrado tienen la característica de que los dos binomios que se multiplican son exactamente iguales.
Ahora los binomios con un término común únicamente tienen esa semejanza. Uno de sus términos va a ser común, se repite. Los otros dos términos van a ser términos no comunes. Como en el ejemplo, 4a más 5 y 4a más 3 son dos binomios que tienen uno de sus términos en común, en este caso el 4a, y por lo tanto el 5 y el 3 son los términos no comunes. Estos conceptos los vamos a utilizar para el desarrollo sistematizado de binomios con un término común. Si lo vemos de forma general, entonces tenemos que binomios con término común serían de esta manera, donde se repite la A, sería el término común, y los no comunes serían la B y la C. De forma general lo escribimos de esta manera, y la regla me va a dar también 3 pasos, que me va a dar una expresión con 3 términos. Un trinomio, pero que no se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, de esta manera iniciamos con la regla. La regla dice que debo elevar al cuadrado el término común. Por lo tanto, si el término común es A, me va a dar el resultado A al cuadrado. Después dice que debo sumar los no comunes, que son B y C, y lo que resulte multiplicarlo por el común. Por lo tanto, si el común es A, se va a multiplicar por la suma de los no comunes, por B más C. Lo que valga B más C lo multiplico por A, y al final la multiplicación de los no comunes, B multiplicado por C. Lo escribo sin paréntesis porque son literales, y al multiplicarse literales no necesitamos paréntesis. Entonces nuevamente repasamos la regla: elevar al cuadrado el común, sumar los no comunes y luego multiplicarlo por el común y multiplicar los no comunes. Si lo vemos en un ejemplo, quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, multiplicamos 4a más 5 por 4a más 3. Su término común, 4a. Términos no comunes, el 5 y el 3. De acuerdo con la regla, dice el primer paso: multiplicar, elevar al cuadrado el término común. Común es 4a. Elevarlo al cuadrado sería 4a al cuadrado, o sea, igual que en los otros, 4a por 4a. Multiplico 4 por 4, 16, a por a al cuadrado. Segundo paso, sumar los no comunes y multiplicarlo por el común. En el caso del ejemplo, 5 más 3 son los no comunes y lo multiplicamos por el común. Esto me va a dar como resultado 5 más 3, 8, multiplicado por el común, 4a. 8 por 4 son 32. Como nada más este tiene a, lo escribo. Ya tengo el segundo paso. Y como tercer paso dice que multiplique los no comunes. Entonces multiplico 5 por 3, que son los no comunes, y me da como resultado 15. Tengo entonces los 3 términos que me van a dar el resultado: 16a cuadrada más 32a más 15. Aquel trinomio es el resultado de multiplicar 4a más 5 por 4a más 3. Es el desarrollo de este producto notable. Veamos un ejemplo más, aplicando la regla directamente sin hacer tanto procedimiento. Por ejemplo, quiero encontrar el resultado de 2e a la cuarta más 8 multiplicado por
2e a la cuarta menos 2. Primer paso, elevar al cuadrado el término común. Lo voy a escribir para que entiendas el desarrollo. 2e a la cuarta al cuadrado significa 2e a la cuarta por 2e a la cuarta. Esto significa 2 por 2, 4. E y e son iguales, lo escribo y sumo los exponentes. Esto es como una multiplicación de monomios. E a la 8. Segundo paso es sumar los no comunes. En este caso no queda una suma sino una resta, porque este 8 es positivo pero este 2 es negativo. Entonces sería 8 menos 2. Sumo los no comunes y los multiplico por el común, que es 2e a la cuarta. El común es el que se repite. Primero hago la resta que quedó en este caso. 8 menos 2 son 6. Multiplicado por 2e a la cuarta. Multiplico 2 por 6, 12. E a la cuarta. Como último paso, multiplico los no comunes. Los no comunes son 8 positivo, respeto su signo, 2 negativo. 8 por menos 2, aplico ley de los signos, un positivo y un negativo da como resultado negativo. Y 8 por 2 son 16. Tengo los tres términos del resultado, entonces mi trinomio va a quedar 4e a la octava más 12e a la cuarta, respetamos signo, menos 16. De esta manera terminamos con los productos notables. Esta es la forma de resolver binomios que tienen un término en común.